¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos muy contentos de saludarlos y de darles la más cordial bienvenida a este su programa Entrevistas, que es un programa más de la quinta temporada. Saludamos como es nuestra costumbre. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en que nos estén viendo o escuchando. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Facebook Live, de YouTube y de LinkedIn. Eh, Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Recuerden que es youtube.com/C/entrevistas Omar. Y escríbanos, mándenos sus comentarios, saludos, preguntas, recomendaciones. Recuerden que lo que tratamos aquí es de que además de tener una conversación con nuestros invitados, la tengamos también con ustedes. Así es que anímense, mándenos preguntas, saludos, recomendaciones, lo que ustedes gusten y manden. Y bueno, el día de hoy tenemos un programa muy, muy especial, muy interesante. Vamos a estar hablando de muchos temas, de periodismo, de justicia, de injusticia, del caso Florence Cassé, Israel Vallarta, del libro El Teatro del Engaño, de investigación, de montajes, de Bélgica, de México, del trabajo de los corresponsales y de mucho más. Y para ello tenemos una invitada muy interesante, una periodista belga, corresponsal de México, en México desde el 2008, Premio Nacional de Periodismo, y escritora del libro El Teatro del Engaño. Y quiero dar la más cordial bienvenida a Emanuel Stills. ¿Cómo estás, Emanuel? Hola, ¿cómo estás, Omar? Muchas Muy bien, ¿y gracias por tú? la invitación. Gracias a ti. Sé que andas movida y te lo agradezco muchísimo. Te he visto ahí en muchísimas entrevistas, luego del lanzamiento de la docuserie de Netflix y bueno, en otros temas que ahorita platicaremos. Y bueno, yo quería empezar pidiéndote una opinión de dos temas muy mexicanos. Eh, Uno de ellos, te lo quiero mostrar, eh, es El el sismo. sismo. ¿Cómo te fue de sismo, caray? Vi ahí una publicación tuya, el tradicional sismo del 19 de septiembre. ¿Cómo te fue? Sí, no, terrible, terrible. Este, en 2017, Ya bueno, no me estabas puedo aquí, ¿verdad? quejar, no me puedo quejar, ¿no? Porque realmente, o sea, a mí no me pasó nada, ni en 2017 ni ayer, ¿no? Entonces, realmente, pues, por respeto a la gente que sufrió así daños y pérdidas Claro, más grandes, pues yo no tengo nada de que quejarme, pero claro. en el 2017 sí yo estaba viviendo en un 10º piso, Uy, en ¿cómo la colonia crees? Roma. No me digas eso. Sí, y ahí realmente yo, o sea, fui más allá del miedo, lo que Sí, me puedo experimenté ese imaginar. día, porque ya entré en un estado de ataraxia, yo creo, como dicen los estoicos, ¿no? Ujú. De pensar, bueno, es que se movía tanto, en Sí, realidad el edificio era muy seguro, pero a cierta altura el balanceo claro. es más fuerte, ¿no? Que en realidad Sí, es más seguro porque sí. no es que truenen las paredes y No, se pero se derrumba mueve todo, o sea, muchísimo, más ¿no? bien es como más movida, Exacto. pero pues eso, pero yo como pues ya tenía mucha experiencia de sismos en México, pero cierto, o sea, sí pasé, te digo, empecé a tener miedo y luego pensé, pues de eso no es imposible que me salve. Y Sí, entonces claro. ya pues estaba muy tranquila pensando que me iba a morir, pero bueno, no Sí. pasó, no, ¿Te finalmente no me quedé. quedaste en tu departamento? ¿Ya no Sí, nada bajaste? más ¿No que te dio tiempo de bajar? después me mudé de departamento porque pues todavía pasé unos cuantos sismos más ahí y luego me cambié para ya no tener que experimentar eso que de Claro. verdad es No, es que es la terrible. Roma y la Condesa Sí, sí, exacto, ajá. Y lo terrible de eso, de estar a esa altura con una vista a la ciudad, no es no es solamente lo que tú experimentas, es también, tal vez podría haberte mandado esa foto que es terrible, que en ese momento saqué una foto de la ciudad, ¿no? okey, Y llamaba mucho la atención todo el polvo que todo el polvo, se veían nubes y nubes de polvo levantarse en sí, el aire, y eso sí pensé, pues está pasando algo muy malo aquí, ¿no? sí, claro.
Y bueno, y luego los recuerdos, tantos recuerdos de yo antes del 17 no tenía así mucho miedo de los sismos, pero Te habían tocado veía las algunos, pero reacciones veía las reacciones de los vecinos, ¿no? De los diferentes lugares donde viví, de las crisis nerviosas y eso. Y entonces todos me decían: "No, es por el 85", y ya claro, después de que vives algo como el sí, 2017, pues ya entiendes por qué tienen estas reminiscencias, ¿no? O sea, como que sí, lo claro, tienen como metido en el cuerpo. sí, Y claro, eso, pues, también se experimentó ayer, claro, totalmente. o sea. ¿Cómo te fue ahí? Fue increíble, ¿no? Sí, Después aunque del yo después del 2017, pues, ya precisamente decidí irme a vivir a una zona donde se sintieran menos los sismos. lo sentiste Y menos. aún así se siente mucho, pero porque es la ciudad, ¿no? Pero Sí, bien, con mucho temor de que otra vez pasará algo grave, entonces enseguida yo veo en Twitter, ¿no? O sea, me conecto de ujú, inmediato para ver qué está pasando y, pues, afortunadamente no sí, fue exacto. tan grave, ¿no? O sea, ¿Escuchaste primero la alerta y luego sí, tembló o al revés? sí, esa terrible alerta, ¿no? Sí, escuché la alerta y luego tembló. ¿Qué Lo que pasa pensaste? es que también la alerta es engañosa, porque Sí, como hay muchas veces suena y no pasa casi nada, ¿no? ujú, Entonces, sí, ya como que nos desacostumbramos un poco, pero ya escuchar la alerta 2 veces el 19 es ya muy malo, ahí sí que es muy malo eso, sí. ¿qué pensaste? ¿Qué pasó por tu cabeza? ¿Otra vez el 19? ¿Qué? Sí, no, pues Yo no lo inmediatamente, podía creer. Yo sí dije: "Esto no puede ser". claro, pues yo me fui a la calle a entrevistar personas y todas después reaccionaban así, ¿no? Decían: "Bueno, acabamos de regresar del simulacro". Y ya no, pues pensamos que eso es una confusión, ¿no? Eso forma parte del simulacro, o qué está pasando, o sea, Pero nadie muy se lo creía, similar yo al tampoco. del Sí, 17, ajá, sí, después del entonces simulacro. es como y luego enseguida todo el sentido del humor, ¿no? O Sí, sea, yo hice una nota en el periódico Liberación de Francia y era ujú, como meter ahí todos los memes, los de chistes en reacción. las redes, sí. La propuesta de quitar el 19 del calendario, todo eso, ¿no? Es muy Que es una característica del mexicano. Ahorita quiero hablar de eso, totalmente. que viene en tu libro, tu primer libro que escribiste de Mexic, Ajá. pero ahorita regresamos a eso. Y te quería preguntar también de otra cuestión tradicional, del grito, ¿dónde lo viviste? ¿Dónde estabas? Yo no soy muy aficionada de las fiestas patrias de Okey, ningún lado, digo, de ningún lado. ni de las mías, ¿no? Aunque es muy importante participar y vivir un grito alguna vez y celebrar así una noche mexicana, pero en general no es algo que me llame mucho la atención, entonces yo no celebro en particular. Hay celebraciones en México que me llaman más la atención, Claro, ¿no? O sea, aunque por sé ejemplo, el que Día de Muertos es algo sí, muy fuerte. Ujú. el misticismo Porque que hay una fiesta alrededor. finalmente patriótica con un desfile militar, bueno, el grito es el 15, Exacto. ¿no? Y el desfile militar es el 16. Pues eso hay en todos países, ¿no? Y Ujú, no es algo que me fascina particularmente, aunque sí es interesante siempre ver las innovaciones que hay exacto. en el grito, ¿no? O sea, lo que agrega el presidente este año, por ejemplo, era interesante los conceptos que agregó ahí. Ujú. Que Pero además, otra vez, hablas, bueno, tú y tus entrevistados en el libro de Mexic hablan justamente de eso, ¿no? Del sí, clasismo, del racismo, este, exactamente, sí, sí. muy Ajá, sí, arraigado en nuestro país, ¿no? totalmente. Bueno, yo creo que en todos lados, ¿no? En Sí, todos lados y en todas las personas. Yo creo que todos somos un poco racistas y clasistas a nuestro nivel, ¿no? sí, O sea, hay que ser consciente de ello, es lo importante, ¿no? claro. A veces no nos damos Detectarlo, cuenta, ¿verdad? ¿cómo? A veces no nos damos cuenta. No, a veces nos apresuramos más bien en negarlo, yo Exacto. creo, ¿no? Yo no quiero ser ligado a eso, ¿no? No soy Sí, racista, no soy clasista, no, sí, lo somos todos. sí, Todos tenemos estos reflejos inconscientes, estos automatismos de, sí. o sea, y es triste, ¿no? O sea,
Sí. Es, sí, pero México está muy arraigado aquí, Ujú. sí, Sí, sin duda, totalmente. es algo que llama mucho la atención y cómo está dividida socialmente la sociedad. Ujú. Eso a mí, pues te estaba platicando antes, ¿no? Que yo estaba hoy visitando a alguien en un hospital y, por ejemplo, eso es lo que llama mucho la atención a nosotros los europeos siempre, ¿no? Es ver cómo en función de tu nivel económico Ujú. no usas el mismo transporte y no Así vas al mismo hospital, ¿no? sí. Ya estamos acostumbrados no estoy diciendo que en Europa no haya ricos y pobres y desigualdades y Ujú. injusticias, las hay, Claro. pero más o menos, pues los ricos y los pobres van a estar en el mismo hospital porque hay seguridad social, porque hay cierta este, igualdad social, ¿no? Aquí ver Igualdad. que la sociedad está tan fragmentada y tan dividida es Ujú. que hay como no sé cuántas clases diferentes, es siempre muy impactante, o sea, todavía después de muchos años es algo que a lo que uno no se acostumbra, ¿no? Sí. Sobre todo o sea, porque lo que se percibe, lo que yo percibo como periodista, Ujú. es que mucha gente en México vive en su burbuja, ¿no? Sí. No, no, no se codea, no se mezcla no tiene conciencia de la Ujú. realidad de otras personas, Eso es cierto. porque gravitan siempre en cierto Los nivel. círculos, ¿no? Ajá. Y bueno, y tienen contactos, tal vez en algunas ocasiones, ¿no? Con algunos empleados o Sí. suyos, Ujú. pero no perciben bien esa realidad, o sea, de lo que es pasar 5 o 6 horas en el transporte público, tener que formarse horas y horas y esperar días para que lo atiendan en el IMSS si es que lo atienden en algún lado, ¿no? Sí. Y esa es un poco la ventaja de ser periodista, de conocer todas estas distintas realidades, aunque también desde una posición privilegiada, obviamente, ¿no? O sea, yo no soy rica ni mucho menos, no, para nada, pero sí tengo o sea, tengo ciertas facilidades, ¿no? A mi nivel, Claro. pues sí, ajá, que mucha gente no tiene en ese país, ¿no? Sí, sí, Ujú, sí. Y lo tocas también en el libro, ¿no? De que a veces los mexicanos no nos damos cuenta o vivimos un poco engañados, como dices, por vivir en alguna burbuja y no nos damos cuenta de muchas cosas que pasan alrededor. Eh, sí, y como te digo, a veces creo que sí vivimos con algunos, pues, pensamientos ya tradicionales y no los cuestionamos, ¿no? No los llegamos a cuestionar. sí, sí, seguramente, ujú, Ahorita pienso regreso un poquito a lo al libro, que me parece bien interesante tu libro, te lo decía antes de empezar, eh, pero te preguntaba justo lo del grito, porque sé que tu primer grito lo pasaste aquí, ¿no? En la ujú, sí, Coyoacana, exactamente. y que me imagino fue también un poquito, pues, el empezar a vivir México, ¿no? Incluso ese día, en Morelia, pues, pasó esto, ¿no? Sí, El acto ese fue mi terrorista. primer grito, Fue ajá. tu primer grito. Como que ¿Qué? la fiesta que convive con la violencia, ¿no? Fue Sí, terrible. sí, Ajá. tal cual. ¿Cómo lo viviste en aquel entonces? ¿En qué año llegaste por acá, a México? En el 2008, 2008, ¿verdad? sí, eso fue el grito del 2008 precisamente. Exacto, Sí, sí, exacto. sí. No, bueno, el ambiente en una cantina es algo, o sea, México tiene rasgos culturales únicos, ¿no? O sea, Sí. hay ciertos ambientes, ciertos sabores, ciertos sonidos que no se encuentran en otro lado, ¿no? Entonces, y Ujú. que son que nos proyectan directamente en las sensaciones y la realidad mexicana, o sea, y eso, el ambiente de las cantinas, así es, ¿no? Entonces, es muy interesante vivir un rito en una cantina. En Sí. esa cantina es muy buena, hace mucho que no voy, por cierto. Pero, pero sí,
eso fue el atentado en Morelia, en Michoacán. Ajá. Ujú, Y ujú, con una también, granada. también es un evento del que se ha investigado, pero no se ha aclarado del todo Exacto, todavía, ¿no? Ajá. eso es Es cierto, muy eso es cierto. sí, sí, ¿Y sí. cómo fueron tus primeros momentos en México? Sé que, eh, cuando tuviste un encuentro con el Zócalo y con lo que hay ahí, pues fue un poquito, impactante, ¿no? ¿Cómo fueron tus primeros meses acá en México? O días Pues, incluso. mira, cuando llegué, todavía no usábamos mucho los smartphones, ¿no? Okey, sí, es No, cierto. o sea, todavía no teníamos así celulares conectados con mapas y todo. Entonces llegas a esta ciudad tan gigante. Yo vengo de un país pequeño, Bruselas es supuestamente una ciudad grande, pero tiene 1 millón de habitantes. Fíjate. Y aquí, bueno, fue como dos maneras de... Ey, Creo que se cortó un poco, ¿me se nos está escuchas? cortando un poquito. Sí, ahí ya te escucho, ahí ya te escucho. ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho. Sí, ok. Por un lado, tratar de entender lo que estaba pasando en el país. Ujú. ¿Sí me escuchas? Sí, sí te escucho. Como que sí se está, como que está intermitente la señal, pero ahí te escucho perfecto. ¿Tú me escuchas? ¿Sí me escuchas? Sí, sí te oigo. ¿Tú a mí? Hola, hola. Creo que ahí me oyes, creo, ¿no? Está siendo muy mala la Muy conexión. mala la conexión. ¿Ahí me oyes? Hola, Sí, hola. sí, te oigo Ya bien. estamos, Hasta creo. ahora ajá. Creo que ya Vamos se a ver restauró. si se me escucha, me Sí, interrumpes si no, ¿no? perfecto. Ahí se te escucha. Ay, ya no. Hola, hola. ¿Sí? Ahí ya te oigo. No, te comentaba que era tratar de entender lo que pasaba en el país, ¿sí? Sí, sí, sí. Bueno, cuando llegué trataba de entender lo que pasaba en el país, leyendo todos los periódicos, escuchando la radio, la televisión, las noticias, porque pues yo no entendía nada, ¿no? Y por otro lado, pues tratar de abarcar la ciudad y entender, y entonces estaba con la guía Roji, ¿no? Pero la guía Roji, o sea, había que verla con lupa, porque pues, o sea, no solo eran muchas páginas y muchos mapas, pero además era muy denso todo eso. Entonces, bueno, eso, tardé meses en entender la dimensión de la ciudad, ¿no? O sea, y de cuánto tardaba en llegar de un lugar De a un lugar otro. a Eso otro. era complicado, dominar los tiempos. Sí, claro, claro. O sea, yo llegaba tarde a todo, ¿no? Porque pues Oye, y platícanos un poquito antes, estuviste en España, ¿no? Estabas como corresponsal. ¿Cómo es que llegas a España para ser sí, yo corresponsal ahí? pues después de estudiar periodismo en Bélgica, yo había pasado un rato aprendiendo español en España, había estado en Galicia, en la ciudad de Okey, Salamanca, y me había gustado muchísimo España. Yo sentía que el carácter español, la manera de ser, la comida, todo era como que lo mío, ¿no? El clima, okey. yo detestaba el clima de Bélgica, la Que llueve lluvia, muchísimo, ¿no? llueve mucho y más que lluvia el cielo está casi siempre Gris, gris, ¿verdad? ¿no? Sí, Entonces me gustaba mucho el clima en España, me encantaba Madrid y decidí pues instalarme en Madrid y empecé a trabajar en la Radio Nacional de España, en okey, los programas en francés que tenían en Radio Exterior en okey. España. Y luego pues ya como corresponsal de los medios de Bélgica, de un periódico, Le Soir, de la radio de Bélgica. Ujú. Y pasé 6 años allá y pues me encantó, o sea, sí, me ¿Qué encantaba. acontecimientos te tocaron, cubrir por allá? Muchos acontecimientos interesantes,
el final del gobierno de Aznar, Claro. eh, los atentados del 11 de marzo en 2004, unos días antes de las elecciones, Ujú, el gobierno socialista con José Luis Rodríguez Zapatero, los cambios sociales en esta época en España, que ya había como pues muchas cosas que se estaban moviendo, ¿no? Después de ujú, los gobiernos de derecha, pues había mucha demanda social por unos cambios, o sea, el matrimonio homosexual, por ujú, ejemplo, el papel de la iglesia en la sociedad que se estaba cuestionando. ujú. Entonces fue una época muy interesante, la verdad, para estar cubriendo en España. Ujú. ¿Cómo cambió tu opinión de España luego de 6 años? ¿Cuál fue ya tu análisis final un poquito después de esos 6 años? No, pues a mí siempre me parecía que los españoles eran muy seguros de sí mismo y orgullosos, ¿no? En francés siempre hay esta expresión que dice los ibéricos orgullosos, ¿no? Okey, Pero pues esto finalmente me pareció falso, o sea, me di mira. cuenta que los españoles tenían este complejo en Europa Ah, mira. de ser como el país pobre de Europa, el hermanito pobre. Ujú, Me llamó la atención que los españoles no correspondían a este estereotipo, ¿no? okey, mira. ¿Se está cortando un poco? No, ahí sí te escucho, ¿tú me escuchas? Sí. Se te escuchó bien todo el comentario. Y luego te quería preguntar, ¿cómo es que decides venir a México? ¿Cómo fue ahí la decisión? Y bueno, yo en esta época estaba con un español que encontró un trabajo en México, ¿no? O sea, le Ah, mira. propusieron un trabajo en México, pero yo tenía muchas ganas de venir a México. No conocía México, pero decidí, sin conocer México, venir a vivir aquí. Okey. O sea, antes de venir a ver, dije, no, no, seguro me va a gustar. Y ya pues me quedé después de 14 años, sigo aquí, ¿no? Oye, nos 14 o comentabas más. ahorita, Ajá, sí. cómo fue un poquito el conocer la infraestructura y el moverte, pero, ¿cómo fue ese encuentro con lo que es México, con lo que llamamos a veces el surrealismo mexicano? ¿Cómo fue eso, más allá de lo grande que es la ciudad? ¿Cuáles fueron tus primeras impresiones de ese surrealismo mexicano? Bueno, es que a mí lo que me sorprende todavía en México es que, bueno, en Bélgica somos conocidos Ujú, por tener un sentido del humor muy agudo, ¿no? muy agudo, ¿va? Que Ajá. tenemos mucho sentido del sarcasmo Como y humor de negro, ¿no? ¿cómo se dice? Ajá, humor negro y hacemos muchas bromas sobre nosotros mismos, ¿no? Ujú, ujú. Pero llegar a México fue todavía llegar a otro nivel, porque hay como muchos niveles de lenguaje. O sea, Sí. hay un lenguaje muy formal y luego hay toda una gradación hasta llegar a, bueno, doble sentido, Exacto. un lenguaje también popular, lleno de imágenes, de sentido del humor, o sea, es Ujú. como muy, muy complejo dominar toda esta gradación en el lenguaje, yo creo, ¿no? O sea, Sí, porque es difícil a veces saber a qué nivel está hablando la persona. A exacto, veces dicen no para decir exacto. sí. O sea, No eso es sabemos muy decir no. complicado. El lenguaje no verbal, sí, claro, Ujú, o sea, no saben decir no y eso como que me choca, ¿no? Y yo creo que la relación al tiempo, a veces la relación también a la realidad y el ujú. sentido de la superstición y eso son referencias como muy diferentes, ¿no? Sí, Y es como los europeos como que tenemos menos encanto y somos así como más directos y más exacto. evidentes, ¿no? Sí,
Sí, Y nosotros como que aquí damos la está vuelta. complejo. Y esa palabra, Uf, justamente, muchas veces. complejo, está en el libro, ¿no? De Mexic, que me imagino que, no sé, pero me imagino que fue en estos primeros encuentros de saber, pues, cómo somos, y un poquito descubrirnos, que viene la idea de escribir el libro, me imagino, ¿no? Aunque lo publicas en 2018, pero me Sí, imagino que en algún momento de este descubrimiento viene esa idea, ¿no? De escribir, México, una revolución sin fin, ¿no? Platícanos un ajá. poquito cómo Sí, fue. mira, te platico porque este es este libro, Exacto. pero no es mi primer libro, Okey. porque en realidad El teatro del engaño, sobre el caso de Florence Cassé e Israel Ah, fue Vallarta, primero, salió ¿verdad? antes, Sí, salió en cierto. Eso 2015, es cierto. sí. Sí, sí, sí. Y, en realidad este libro yo no lo planeé, porque es una colección muy bonita que hacen libros sobre todos los países, ¿no? Okey. Y tienen ese detallito que es como papel pintado, ¿no? Sí, sí, La sí. portada. Sí, sí, Como está muy bonito. algunos estereotipos del país. Aquí tenemos las pirámides y los Sí, cactus. tal cual. Y los hacen como papel pintado, es muy bonito. Y en esa colección me contactaron y me preguntaron si quería escribir el libro Ah, sobre okey. México, ¿no? Okey, okey, okey. Y bueno, sentí como que era una gran responsabilidad, pero me atreví a hacerlo. Pero Es, justo lo que mira, dices ahorita, ¿sabes y creo qué? que rompe con la portada, justo es romper esos estereotipos, ¿no? Y un Sí, poquito lo que tú totalmente. dices, salirte de ese México cinematográfico, ¿no? Que le llamas. Totalmente. Y mira, para mí fue realmente muy, o sea, lo disfruté mucho escribir ese libro porque venía de escribir este, ¿no? Okey, Es un libro okey. muy oscuro Sí, sobre aquí lo México. tenemos, mira. O sea, es Ahorita un vamos a hablar de libro eso. sobre todas las fallas del sistema de justicia, sobre abusos policiales, Exacto. tortura, o sea, y realmente no es lo que yo quería contar de México, ¿no? Es Okey, más bien el tema que pues se impuso a mí claro. por la investigación que estaba haciendo sobre este caso, pero no Ujú. es lo que yo tenía, digamos, no era mi imagen personal de México, ¿no? Okey. Esta es mi imagen de México, es mi carta Ajá. de amor a México, ¿no? O sea, es como yo percibo este Percibes. país, que no tiene nada que ver con, obviamente, pues no son torturas, no son... Hay gente que me ve en entrevistas, lee mi libro, etcétera, y luego me dicen en las redes, como hay gente desagradable en las redes, ya Sí, sabemos, pues si no te gusta este país, pues vete a tu país y cosas así, exacto. ¿no? Sí, 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 sí. Pero yo no soy este libro, o sea, Exacto. no, mi Sí, ¿no? imagen de este país no se reduce a este libro, no estoy diciendo que no me gusta, ¿no? O Claro. sea, entonces para mí fue un alivio poder escribir un libro muy positivo sobre México después del Teatro del Engaño, Sí. porque fue un poco también mi terapia de reconectarme con todas estas sensaciones, y es un libro que es sobre paisajes, Ujú. olores, música, sabores, la gente, describir la personalidad de la gente, o sea, y eso es realmente, bueno, lo que se vive todos los días en México, ¿no? Y bueno, Claro. todos los países tienen así sus claroscuros, ¿no? O sea, Sí, pero claro. en México todo es más extremo, ¿no? Lo positivo es muy extremo, lo negativo es muy extremo. Ah, Lo has podido venir aprendiendo, ¿no? A través de los años. Y planteas ahí en el libro varios, pues, conceptos, algunas cuestiones, como te decía yo antes de empezar el programa, algunas cuestiones duras incluso para nosotros los mexicanos. Y justo se habla ahí de que preferimos nosotros la autocrítica a que nos critique un extranjero, ¿no? Justamente sí, es eso, ¿no? Un poquito de sí. lo que hablas en el libro. Pero eso lo digo yo, lo No me dice una persona acuerdo, que creo, entrevisto, no recuerdo, ahorita te digo, porque a lo mejor sí fue alguno de los 3 entrevistados, porque lo que son muy escribí buenos. hace 4 años, entonces, Sí, 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 sí. Creo que sí fue alguien de tus entrevistados, que justo vamos a recordar es Soledad Loaesa, Ricardo Rafael y Jorge Volpi, ¿no? Los que entrevistas. sí, sí. ¿Por qué escogiste a ellos 3?
Porque tenía que escoger 3 intelectuales Okey, que me pudieran hablar del pasado, del presente y del, no exactamente del futuro, pero de las perspectivas, ¿no? okey, Y okey. entonces ellos me parecían muy interesantes los 3, porque los 3 son intelectuales que, Sí, eh, pues son como muy, ¿cómo diría yo? Versátiles, ¿no? En un versátiles. sentido positivo, o sea, son capaces de hablar de muchos temas, ¿no? Sí, De sí, poner en totalmente. perspectiva muchos temas. Entonces, bueno, son 3 entrevistas ricas. Sí, porque el libro se divide en una parte, un Exacto, texto personal, exacto. que es como un viaje por México, un Ujú, viaje de reportaje. Yo cuento exacto, mi visión de México y la segunda parte son tres entrevistas. entrevistas. Y eso es muy cierto que los mexicanos no, pero ningún pueblo acepta fácilmente críticas que vienen Crítica del de alguien exterior. más, ¿verdad? Del exterior, exacto. Pero es cierto que en México hay una sensibilidad particular con eso, sí. Y Es preferimos, como se dice ahí, burlarnos se ve de como una nosotros mismos. intrusión, ¿no? Exacto, exactamente. Sí, Y bueno, bien, sí, platícanos un sí. poquito del título de ese libro, que es, La revolución sin fin. ¿Por qué es que le pones ese título? Y un poquito háblanos de manera general, lo que tú veías en eso. Es, para esa colección de libros hay que encontrar una frase que describa el país, que sea un condensado, ¿no? De Okey, en qué situación está este país ahora, pero okey, también algo que refleje un poco su historia, ¿no? okey. Y la Revolución Mexicana es la gran revolución, la primera gran revolución del Sí, siglo XX, del ¿no? siglo XX. Y luego o sea, lo que yo percibía de este país y en los años en que había llegado, bueno, lo escribí en 2018, llegué en Ujú, 2008, en los 10 años que estuve ujú, ahí, me parecía que estaba en constante revolución este país, ¿no? ujú. Y entonces por eso me pareció no solo la revolución de 1910 que se extendió durante muchísimos años, es cierto que después hubo un periodo de la historia de México donde hubo mucha estabilidad, Ujú, pero nuevamente a principios del siglo XXI estamos en una fase de muchos cambios sí, y de mucha movilización social, ¿no? ujú, Frente, en particular ahora, desde hace unos años, frente al fenómeno de la violencia, ¿no? Hay mucha movilización. Me parece que todavía falta esa revolución social contra el clasismo y el racismo, ¿no? No sí, solamente contra la violencia. Pero estamos ahora en México en un momento, yo creo comparando con hace 10, 15 o 20 años, en un momento de la historia en que hay una mayor conciencia por parte de los mexicanos de sus derechos. ujú, Y eso está llevando a una mayor movilización social también, ¿no? sí, Entonces, totalmente. por eso me parece que es una revolución constante, o sea, que no tiene fin en un Que no sentido acaba todavía. positivo, ¿no? O sea, Sí, que no acaba todavía. exacto. Se podría decir de muchos países, pero yo creo que en particular de México. Sí. Y te decía yo hace rato que se plantean varios, conceptos fuertes, pero muchos, como decías tú ahorita, los plantean tus mismos 3 entrevistados mexicanos, que hacen un análisis bien interesante. Voy a leer aquí algunos conceptos que dicen que el mexicano, ve como imposible transformar la realidad, eh, no cree en la acción colectiva, eh, estamos esperando a un héroe providencial, los mexicanos no creen en su democracia, obviamente lo que decíamos hace rato, discriminación, racismo, clasismo, algo que me llamó la atención y que es cierto, porque te digo que creo que a veces los mismos mexicanos vivimos engañados nosotros mismos, eh, y nos damos a esa idea de que somos muy hospitalarios con los
extranjeros y con toda la demás gente, etcétera, etcétera, y que somos además muy solidarios, porque eso pasa justo lo que platicábamos hace rato en el sismo, pues sí, se vio mucha solidaridad, pero en general, y justo aquí dice, no me acuerdo quién lo dice, creo que es Volpi, pero dice falta de empatía por parte de una sociedad que se esconde en la familia. Y eso es bien interesante. ¿Me escuchas ahí? ¿Sí me estabas escuchando? Sí, Sí, ¿verdad? Eh, coincido. sí, Sí. exacto. Que suena Yo fuerte, creo que pero hay suena fuerte. Hay una solidaridad en México muy, muy fuerte al nivel de comunidad o de ujú, familia. Puede familia. ser el núcleo familiar Ujú, o un poco más extensivo, ¿no? Eh, con las personas que nos rodean. Hay una exacto. solidaridad más desarrollada que en Europa, Ujú, cierto. donde delegamos el cuidado de los ancianos a unas Ujú, instituciones. En México eso no se hace, ¿no? no. Hay un apego y una, obviamente, pero con la familia. Y luego esa capacidad de reaccionar en ciertas situaciones extremas, efectivamente, como el sismo, Ujú, donde ahí yo creo que los mexicanos se les hace presente la tragedia que viven los demás y todos lo vivimos exacto. en común, ¿no? Ujú, Pero el resto del tiempo, me parece que con las víctimas de la violencia, por exacto. ejemplo, o con las víctimas de las injusticias, o Ujú, con las víctimas de la desigualdad, hasta que no se experimenta, pues el mexicano vive más replegado en la solidaridad hacia su familia, su su familia. comunidad próxima, ¿no? Sí, 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 Sus sí. vecinos, o sea, realmente su comunidad próxima, pero no hay tanto esa conciencia, ese civismo, Ujú, esa conciencia ahí, de, ahí decía ya que te escucho. no, Ujú. ya, Ahí, a ahí, ver ahí. si se estabiliza. Sí, esperamos que sí. Sí, me parece que falta todavía una conciencia cívica, ¿no? Sí, Hay mucho egoísmo, me parece, por parte de las clases sí, más ricas en este país, sí. las clases más Y eso viene en el privilegiadas, libro justamente. que velan por sus intereses, por su seguridad, por ellos mismos, Sí. básicamente, ¿no? Y eso se refleja mucho, por ejemplo, en lo que yo considero que es la violencia en la calle, ¿no? En la violencia vial, o sea, Sí. la manera en que los coches agreden constantemente a los peatones en esta ciudad y es como la ley del más fuerte en Ujú. acción todo el tiempo en las calles, ¿no? Eso es Sí, muy incívico totalmente, o sea, a sí. pesar de que, pues eso, los mexicanos son personas profundamente generosas, Ujú. solidarias y todo Sí, eso, ¿no? Pero parece que se van encerrando a veces en su burbuja y no hay esa conciencia de sociedad, de solidaridad como sociedad. sí, sí. Y a veces Tal también vez por eso no soy tan aficionada a las fiestas patrias, ¿no? A exaltar los valores patrios y, pues, no sé, obviamente sí, México se merece ser exaltado, pero, pues eso, hay muchas injusticias. ujú. Sí, Y, totalmente. Y a ajá, veces también separamos, y eso es algo que pasa también. Separamos, decimos que los políticos son corruptos, como si fueran alguien fuera de la sociedad, ¿no? exacto. Cuando son realmente salen de la sociedad. Y creo que, pues, lo debemos de aceptar que, pues, creo que la sociedad en general es corrupta y a veces también este tema del que no tranza, no avanza, está muy arraigado y a veces como que no queremos darnos cuenta, ¿no? Sí, y y eso se conecta también con esa frase de mi libro que iba citando, de que los mexicanos esperan Ujú. siempre un héroe providencial, ¿no? Sí, Y ahora lo tienen, o sea, sí, ahora tienen a un presidente que es muy popular,
pero que gran parte de la población ve como la solución a todos los problemas y como el personaje que va a ser como el buen pastor que va a Exacto. guiar al pueblo hacia, hacia un horizonte brillante, ¿no? Sí, Pero no es así, o sea, la responsabilidad individual exacto. sigue vigente, ¿no? O sea, todos tenemos una responsabilidad en erradicar la corrupción. Un presidente no lo puede lograr así con una varita mágica, eso no. Y eso es algo que me parece muy fuerte con este gobierno en particular, de cómo hay una personificación extrema del poder Ujú, y tenemos, es una cuestión de fe prácticamente, ¿no? Hay que creer en el líder, ujú, porque si no creemos, pues estamos perdidos, ¿no? Y ujú, estamos con los conservadores y todo eso. Y entonces se cancela también la posibilidad de la crítica ujú. y eso es muy, yo no veo este proceso como positivo, ¿no? O sea, No, claro. la devoción a un guía, o sea, creo que no es positivo por muy buenas intenciones que haya. Sí, Por otro poner lado, estoy todo convencida de que en una persona, pues, la verdad no funciona así. exacto. Y la corrupción es un tema de todos y Exacto. la desigualdad también y pues eso, o sea, no se van a resolver así mágicamente, pero creo que aunque haya una responsabilidad de todos, creo que hay una élite privilegiada en este país que sigue teniendo, agarrando firmemente las riendas de Mm, todo, ¿no? todo. De la riqueza, del ámbito empresarial, del ámbito mediático, de la Sí, cultura, de todo, y que no es positivo para el país. Ellos tienen una responsabilidad mayor en que pues no haya democracia en ese país, yo creo, sí, o no haya totalmente. mayor democracia. Totalmente. Pues recomiendo mucho tu libro, aunque está en francés, para los que leen francés, pues se los recomiendo. Yo, como te decía, lo compré en el Kindle y no sabía que el Kindle tiene la función de traducir, entonces Muy bien. pude leerlo y bien interesante, la verdad se los recomiendo mucho si lo pueden leer. Tú decías que lo escribiste hace algunos años, que algunas cosas pues han cambiado un poquito, pero creo que la esencia es bien interesante, todo esto que estamos comentando y aún muchas otras cosas más que comentas tú y tus tres entrevistados. Quiero pasar al tema de tu libro, El Teatro del Engaño. Déjame leer nada más algunos comentarios que llegaron. Hugo Amador dice saludos a ambos, lo mandamos a saludar. Carmen Varela, también saludos. Joe Cortés dice saludos cordiales a los dos. Yo soy locutor de radio por internet a nivel nacional y también llegamos a Estados Unidos. Soy locutor y productor de radio, productor La Radio La Suprema México en Guadalajara, Jalisco. Radico en Tlajomulco, Zúñiga. Les mando mil bendiciones para los dos y un fuerte abrazo compartido, amigos. Ahí por ahí. Y ahí termina. Pues le mandamos un saludo también. Miguel Lira dice: el lenguaje no verbal es el 75% de la comunicación, sí. Y otra vez, Sí. Joe dice: ¿cuál libro fue el que escribió señora Emanuel Stills? Justo vamos a hablar ya hablamos de México, la Revolución sin fin, y vamos a hablar del Teatro del Engaño. Pues eso son mis dos Exacto, libros. tus dos libros. Nada más Mm. déjame leer a Jorge Álvarez, dice, pues ya estamos, ya, Uno, pues ya está mexicanizada como Traven. ¿Con qué autor se identifica? ¿Alguno que provenga del extranjero, pero que se haya quedado en México? Saludos. Pregunta Jorge Álvarez. De algún autor que no entendí la pregunta. yo ¿Con qué tampoco muy bien. autor me Dice, ¿con qué identifico? autor se identifica? ¿Alguno que provenga del extranjero, pero que se haya quedado en México? Ah, alguien como tú, me imagino, que algún autor que haya llegado a México, que se haya quedado tiempo considerable y que haya publicado algún libro, no sé si de ficción o no ficción, este, Ajá. alguien que te Pues haya, se la debo la respuesta, te ¿no? la debemos. Si ahorita te acuerdas. Pues sí, ¿por qué no? Ahora Oye, y mismo no pasemos estoy. a este libro que te estaba diciendo que leí. eh, Impresionante la documentación. Te había dicho yo también hace rato que yo leí primero una novela criminal de Jorge Volpi y yo quedé pues sorprendidísimo por la documentación.
que se veía en el libro, y ahora me doy cuenta que mucha de esa documentación es tuya, por lo cual te felicito, como en su momento, pues felicité a Jorge Volpi. Es una novela, yo no le llamaba novela, pero es un libro muy, muy interesante, pero la base es tuya y la base puede ser que no sea tanto esto, sino tu reportaje, ¿no? Que ganó justo el Premio Nacional de Periodismo, el otro montaje, ¿no? Platícanos un poco, pues, cómo fue los primeros, tus primeros conocimientos de este caso y cómo fue que te decides a, pues, involucrarte de una manera, pues, activa. Uy, pues es una época que no tiene nada que ver con ahora. O sea, Ujú. porque ahora yo estoy viendo y desde el libro de Jorge, ¿no? Y Ajá. gracias por tu comentario. Yo creo que Jorge, por otro lado, también hizo su trabajo de Sí, documentarse sí, muy sí, bien sí. sobre el caso. Pero desde el libro de Jorge, y yo antes de que lo escribiera, le dije, qué bueno que vayas a escribir ese libro porque por fin a ti te van a escuchar, por fin Exacto. a mí no me van a decir ya cállate, ¿no? O sea, Sí. no, ya voy a poder decir lo que pienso, lo que investigué. Es una época que no tiene nada que ver, o sea, Ujú. te hablo de 2009, cuando Exacto. empecé, no se podía, difícilmente se podía hablar de este caso y compartir los resultados de la investigación que hicimos, ¿no? Ujú, ujú. Tú Digo, empiezas con otras hicimos 2 porque corresponsales, ¿verdad? yo trabajaba como corresponsal para un periódico francés. Exacto, se está cortando un poco, a ver Ahí, si ahí, se ahí te escuchamos, sí. estabiliza, ¿sí? Exacto, empecé a trabajar con otras 2 corresponsales de Francia, que una ya había visitado a Florence Cassé Ah, y mira. ella fue quien me animó. Andiña me dijo: "Pero ve a verla, porque todo este asunto está muy raro". Y yo en ese momento nada más tenía prejuicios, como muchos mexicanos, pensaba: "Bueno, pues es una francesa que se ha metido en problemas y ya, pues tendrá Ujú, que responder ante la justicia", ¿no? claro. Tenía esa idea preconcebida, muy superficial, así, una Ujú. opinión Sin sin tener saber mayor nada, ¿no? información, ¿no? Sí, y en ese entonces todavía en el periódico Liberación no había mucho interés por el caso, pero Okey. fue a través de esta corresponsal en Viña que me dijo: "No, pero este asunto está muy raro, ella es inocente". Entonces, fui a visitar a Florence Cassé, me sa salí muy impactada, ¿no? Ahí en Tepepan ¿Cómo fue ese estaba. primer encuentro? ¿Fueron las 3? Pues, 3 corresponsales? no, fuimos de manera separada, después hemos ido juntas, pero Okey. la primera vez que fui no. Pues, yo muy impactada por la personalidad de esta mujer y la manera en que explicaba la situación en la que estaba, ¿no? Ujú, Eh, no me esperaba eso, o sea, no me esperaba eso, bueno, no sabía que me esperaba, ¿no? ujú. Precisamente. Pero, enseguida me fascinó este caso. Claro. Empezamos a investigarlo porque lo que hay que decir y que no se percibía en esa época y ha habido mucho discurso nefasto por parte de los medios y de muchas personas y políticos Ujú. en el gobierno de Felipe Calderón, que, o sea, realmente ella, Florence Cassé, estaba muy interesada en que se investigara su caso. Ujú. Estaba pidiendo a los periodistas meterse en su expediente y investigarlo, porque no estaba escondiendo nada. No Claro. estaba, ella era completamente transparente. Eso es lo Ujú. que me impactó de ella, es de una persona tan transparente, que no estuviera intentando tener cierto Ocultar algo. discurso o justificar algo o disimular, no, para nada. O sea, y con ese interés de que por fin la escucharán, o sea, y ella con mucho interés en que investigáramos en su caso. Y luego de ahí, pues poco a poco nos fuimos metiendo en este caso y también empezamos a tener entrevistas con la familia Vallarta, que Ujú. en ese entonces ningún medio se les acercaba. Sí, ¿no? Eran los apestados, eran Ujú, los secuestradores, la ujú. familia de secuestradores. No se les acercaban, como muchos los No tenían grababan voz, así de, ¿verdad?
no tenían voz, o sea, pero había periodistas que sí los iban a grabar de lejos y decían: "Miren, los secuestradores", y todo eso, pero no, o sea, no se escuchaba su versión. O sea, ellos no tenían. Cómo es que llegas al expediente? ¿El expediente es público y tú puedes consultarlo? No, en Cómo es que realidad llegas? lo que no, trabajando con estas corresponsales, es la propia Florence Cassé que dice: "Pues Mm, vayan a ver a mi abogado, Agustín okey, Acosta", ajá, y ella le pidió a su abogado que nos dejara consultar todo el expediente, porque había okey, habido ciertas partes que las habían mostrado a los medios, ¿no? Y la revista Proceso, la ujú, periodista Anabel Hernández exacto. habían empezado a investigar, pero lo que hicimos nosotras fue, no, no nos den lo que les interesa a ustedes, al abogado, tomamos todo, ¿no? Uf, Y lo vemos todo. que es un Y para expediente no, inmenso, ¿no? ahora Bueno, todavía más ahora. 43 tomos. En ese entonces solamente 10 tomos, pero pues son más de 10,000 páginas, ¿no? Sí. Y ahí ¿Cómo nos fue el metimos, empezar a revisarlo y empezar a claro, darte cuenta de algunos temas de también que no todo lo cuadraban, que ¿no? no cuadraba. Y de también, o sea, es una lectura muy interesante porque también se refleja ahí en el propio expediente todo lo que fue fabricado, ¿no? O sea, se Ujú, puede ver y ver en las declaraciones también de Israel Vallarta, contrastarlas con otros testigos. También fuimos a entrevistar a muchas personas, ¿no? okey, Policías, a Luis Carnas Palomino, a Eduardo Margolis, que fue sí, quien pidió la detención por una venganza. sí. Buscamos a las víctimas, pudimos hablar con ellas, aunque no fueron entrevistas así realmente muy extendidas, fue complicado, El hermano pero de hablamos con todos. Florence ya se había ido, ¿verdad? Ya no El estaba ahí. hermano de Florence se fue enseguida, sí. Sí, ya El hermano de no Florence hizo huyó de México apenas detuvieron a su hermana, sí. sí, Y él probablemente, pues no sé, él tal vez tenga todavía respuestas que aportar, ¿no? Porque él era el sí, socio de Eduardo Margolis. Finalmente exacto, su hermana Israel Vallarta estuvieron en ese problema por él. O sí. sea, Él no entonces, declaró, ¿verdad? El hermano de no, no, no no declaró declaró. nada. ¿Y cómo es que llegas tú justamente a Eduardo Margolis? Cuál fue la línea que te llevó hacia él? Rápidamente en el expediente aparece su nombre y Sí, las pistas de que él está involucrado son muy evidentes. sí. Entonces ahí a través de un abogado que lo conocía, pues me conectó con él y arreglé la entrevista y ya llevé a mis compañeras, fuimos a entrevistarlo, cuando nadie se interesaba por él, ¿no? Nadie, ¿verdad? En 2009. Cuando es pieza clave, ¿no? En toda esta situación. Y un personaje, ese sí, tal cual, un personaje, ¿no? Sí. En todos los sentidos. Platícanos un poquito de él, viene en tu libro, viene muy bien explicado, viene en el de Volpi también, pero platícanos un poco quién es Eduardo Margolis y por qué decimos justamente que es pues, pieza clave de esto. Pues es un personaje muy, maquiavélico, Ujú, muy, también lleno de claroscuros, ¿no? Para la gente que lo conoce, o ujú, sea, sí, porque lo que apreciamos nosotras fue más bien su lado oscuro, pero es considerado como un héroe ajá, en la comunidad la judía comunidad en la judía, Ciudad de México, porque ayudó a muchas familias. También castigó a otras y hay otros muchos testigos dentro de la comunidad judía que hablan de los abusos de Eduardo Margolis, ¿no? Pero él se involucró en la resolución de casos de de secuestros secuestro. y ayudó a varias familias. Lo que pasa es que esa misión suya, Ujú. pues derivó en algo, en actividades ilegales, ¿no? Con las autoridades, detenciones ilegales, torturas, Y una persona ejecuciones, o sea, con muchos negocios, ¿no? Que de ahí viene justamente la relación con el hermano de Florence, ¿no? sí, exacto, muchísimo, o sea, tiene como 20 empresas que Ujú, están en ramos diferentes, ¿no? Pero muchos en temas de seguridad, ah, o sea, exacto, coches coches blindados, blindados.
aparatos de seguridad, de espionaje. Ujú. Se dice que Eduardo Margolis fue el que distribuyó Pegasus, ¿no? Ajá. Eh, El software para ¿no? De este, espionaje. exacto, el software de espionaje. Sí. Y otras Eso no lo cosas, tengo comprobado. como, coches blindados, ¿no? Que vendía, Los coches eh blindados, bueno, en Polanco tiene ujú, su, su distribuidora. negocio De ahí, coches. en la avenida Mazarik, sí, ajá, que está, digo, a la vista, o sea, ahí es conocido, ¿no? Es un personaje que genera mucha fascinación, Ujú, eh, más allá de la comunidad judía, en México. ¿Por sí, qué? Porque es un señor que no se deja amedrentar por los criminales, lo que pasa que él mismo se volvió un criminal, pero sí, toma la justicia por su mano, ¿no? O sea, exacto. por su propia mano. Y ese tipo de personajes genera fascinación en México, donde Ujú. las autoridades no funcionan, No la alcanzan policía, a las fuerzas de seguridad son corruptas, la justicia no funciona. Entonces, ese tipo de personajes, pues, genera mucha admiración. Y él empezó así, lo que pasa que después, pues, y cometió además una más. relación cercana con García Luna, ¿No? con Luis Cárdenas Palomino e incluso con, Miranda de Wallace, ¿no? La señora, Sí, Miranda de Wallace, que justo ahí también, pues ahí está el entramado, ¿no? De todo esto. Una vez que totalmente. lees, pues los libros, justo el tuyo, eh, justo el de Jorge Volpi, y que se ve la serie, pues se empieza a ver, pues cómo estaba todo este entramado. Gracias, justo como decía yo Totalmente. hace rato, a tu primer reportaje de, ¿cómo se llamó? El otro montaje, El otro montaje, que de ahí me sí, imagino sale el libro, y de ahí sí. sale el libro de Jorge Volpi, y de ahí sale la serie, ¿no? Entonces, Sí. es toda la línea justamente que viene de la semilla de tu reportaje, ¿no? De la investigación empezó. Ahí ya te escuchamos, ahí ya te escuchamos. Uy, A ver, ¿me escuchas? ahí te escucho, ahí te escucho. Sí, no, decía de la semilla inicial fue este trabajo que realicé con estas otras 2 corresponsales, bueno, una en particular que también escribió un libro, Ah, no solamente sobre el caso, pero sobre varios casos de fabricación de culpables en ujú, México, el caso de Atenco, el caso de okey, Jacinta. Digo, y luego mis compañeras dejaron México, se fueron y yo seguí con esta investigación. Y el otro montaje, pues porque, o sea, nos dimos cuenta desde el principio que se comentaba únicamente del montaje mediático exacto, del 9 de diciembre de 2005, pero que en realidad era sobre todo un montaje judicial enorme, ¿no? Para satisfacer precisamente la sed de venganza de este personaje, Eduardo Margolis, sí, y para también cumplir con los intereses del personaje de Isabel Miranda de Wallace, que en ese ujú, momento ansiaba construir su figura, ¿no? De la activista antisecuestros. Entonces, pues inmediatamente tuvo un papel muy relevante en ese caso, en asistir a las víctimas, pero en realidad presionar a las víctimas de parte del gobierno para que acusaran a Florence Cassé e Israel Vallarta. Y bueno, todo este entramado que luego siguió en actividad muchos años, ¿no? ujú, Fabricando culpables, haciendo montajes mediáticos, o sea, burlándose de la sociedad finalmente, porque aquí no es que el caso sea de Florence Israel Vallarta o de toda la familia Vallarta, ¿no? Que fue también torturada, detenida, pero sino es un engaño a la sociedad, o sea, ujú, están haciendo creer que capturan criminales y realmente están encarcelando personas inocentes. sí, Y después de 17 años, Israel Vallarta no tiene sentencia. sí. Entonces, bueno, ¿qué dice eso de la justicia? ¿No? Claro. ¿Y qué dice también de regreso al caso Margolis, no? Que pues está en el centro justo por lo que yo decía y apuntaba aquí es que un problema, una situación entre particulares se volvió, escaló a cuestiones de países, Francia y México, cuestiones que llegaron muy lejos, ¿no? Pero Sí, creo que la raíz fue un problema
de dos particulares, de Eduardo Margolis y del hermano de justamente de Florence, Sebastián, que por ahí tenían ciertas fricciones, debían dinero y cuestiones así, pero Sí. ahí empieza, ¿no? Un caso de particulares escaló a dos países y a cancelar el Pero creo año que eso, de México en Francia, etcétera, ¿no? mm, eso refleja realmente el nivel de impunidad del que goza Eduardo Margolis, o sea, y de Sí. hasta qué punto él se siente todopoderoso. Y eso se percibe, yo creo, en la serie de Netflix, Ujú. cuando él les dice, yo no autoricé la detención, le dice a Florence Cassé, ¿no? En esa llamada, como si él fuera quien decide y Sí, lo reconoce en una exacto, lo serie, ¿no? reconoce. Abiertamente, dice, yo Eso le tengo autorizaba o que no 50. autorizaba la detención. Uh-huh. Que él mismo lo está Entonces reconociendo. él es muy seguro de su poder y él es tan seguro es que si surge un conflicto con un socio, él está convencido de que todo el mundo en México, o por lo menos las personas que tratan con él, lo respetan por el poder que ostenta, pero el hecho de que Sebastián Case lo, lo desafiará de alguna manera al tener un conflicto con él y no estuviera de acuerdo con él, es muy difícil llevarle la contraria a Eduardo Margulis, es muy difícil salirse con la suya cuando uno tiene un conflicto con él. Él presume de eso Sí. y todo su círculo de personas que lo rodea lo dice, es muy vengativo. O sea, él gana siempre, ¿no? Ujú. Entonces, tiene un conflicto que es un conflicto menor, efectivamente, pero él está muy convencido de que lo puede resolver así, Así. solicitando la detención o sea, pidiendo a sus amigos de la Bien. AFI, Genaro García Luna y Luis Carnaz Palomino, que detengan a la pareja para él después. Mi teoría es que chantajeará a Sebastián Exacto. Cassé para que les devolviera los vehículos, el dinero Los vehículos y que ellos se habían reconociera que llevado, se ¿no? había Israel metido con la Vallarta. persona equivocada. Exacto. Es una cuestión de respeto también, más que de dinero, ¿no? O sea, yo creo que Margolis quería que Sebastián Cassé reconociera que se había metido con la persona equivocada. O Exacto. sea, él tiene un orgullo que no Ujú. permite que alguien le lleve la contraria. Y esa detención luego deriva en un montaje mediático, pero esta parte es orquestada por Genaro García Luna. Sí. Ahí no tiene Ahí que ya ver él no tiene Margolis. nada De que hecho, de es él hecho, pues creo que le porque echan a ahí perder su pierde la plan, ¿no? oportunidad de utilizar a la pareja. Que justo, pues ¿Cómo? creo que Gerardo García Luna, que perdió la oportunidad Margolis de usar ese caso Sí, para lo que quería, ¿no? En un inicio, exacto. pero García Exacto, yo creo que Luna, él no tiene que ver con el montaje mediático. sí, ¿no? Sí, García Luna y Luis Carlos Palomino dicen que vieron una muy bonita pareja que podía ser como una telenovela para ayudar al posicionamiento de la AFI, que en aquel entonces no era muy bueno, ¿no? sí. Y de ahí Bueno, se ellos no lo desprende dicen, pero es todo lo que pasa. sí, 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 sí. Sí, Y de ahí todo sí, lo demás que exactamente. se generó, ¿no? Sí, y la AFI estaba en una situación muy mala, o sea, porque ese mismo día que los detienen y luego el día del montaje, el 8 y el 9, hay que retomar las portadas de los periódicos Ujú, de esos días, desde principios de diciembre hasta el 9 de diciembre que ocurre el montaje, la AFI está en portadas de periódicos ujú. por un escándalo de que habían detenidos a unos sicarios del cartel del Golfo, unos zetas, y los habían entregado al cartel de Sinaloa. Bueno, a A los la Beltrán Barbie, ¿no? Leiva, a la Barbie Ujú, en concreto, ¿no? Y hay un video ujú. donde hay un video, o sea, grabaron la La tortura y la ejecución, ¿no? ejecución Ujú, de estos miembros del cartel del Golfo. Se revela públicamente. Eso había tenido lugar unos meses antes. ujú, Sale el video en un medio gringo, en el Dallas Morning News, ujú, y unos días después, o sea, bueno, no unos días después, a principios de diciembre se revela el escándalo y ya todos los primeros 10 días de diciembre, pues en México está revelando
Unos afis ya han sido detenidos por eso, pero algunos ya han sido incluso liberados. O Ujú. sea, porque la Genaro García Luna convenció a la justicia de que no tenía nada que ver e intentaba tapar este escándalo, ¿no? Sí, Entonces, bueno, había mucha atención mediática en torno a este caso y le surgía a Genaro García Luna, a Luis Cárdenas Palomino, crear un distractor. Y entonces ese día, pues arman ese show en la casa de Israel Vallarta con supuestamente personas secuestradas ahí y la detención de la pareja. Todo sí. eso es falso, ¿no? Que en general, Pero pues creo eso que responde al interés sí. de la AFI en ese momento. En general, creo que pues mucho, si no es que todo el manejo de la policía en aquel entonces, pues fue a través de este tipo de impactos mediáticos, ¿no? De shows. Hubo varios secuestros que igual se Sí, transmitieron, el del director técnico del Cruz Azul en aquel entonces, el de las hermanas de Thalía, creo, y algunos sí, otros, ¿no? Que un poquito era el sí. modus operandi de para que se generara, yo creo, bueno, no sé si tú así lo consideres, pero ya viéndolo hacia lo lejos, creo que también era tanto para que se viera que la AFI estaba actuando, como creo que también un poco para generar pues un tanto de miedo en la gente, porque yo también creo uno de los negocios de Margolis, pues eran los autos blindados, ¿no? Y la Sí. gente con el miedo, pues compraba más autos blindados, ¿no? Que se compraban Es que muchísimos en aquel entonces. es la paradoja Ujú, exactamente del personaje de Margolis, que se involucra en temas de seguridad para resolver secuestros y que acaba él mismo secuestrando secuestrando, personas o haciendo creer, claro, fabricando bandas de secuestradores, ¿no? sí, O sea, eso es efectivamente, como lo describes, es generar miedo para ujú. también Tener aportar otro la negocio, solución claro, a ese miedo. sí. Ajá, y tener negocios en relación con eso, ¿no? Un Ajá, caso de totalmente. verdad, bueno, que todavía no se cierra. Israel Vallarta sigue en la cárcel sin sentencia después de 17 años. ¿Qué opinas de esto y qué crees que vaya a suceder? Ya por ahí el presidente López Obrador por ahí tiene alguna amnistía, pero creo que no cumple con todos los requerimientos el caso de Israel Vallarta. ¿Qué opinas a este momento y qué crees que pueda suceder? Tenemos un poquito de delay, creo que ahí ya me oyes. Yo pienso que el gobierno está considerando este caso como un muy estorboso, ¿no? Muy, no sabe muy bien qué hacer con este caso, que viene de gobiernos anteriores, Ujú, pero que todavía hay ciertas influencias dentro de la Fiscalía General de la República ujú, que detienen la posibilidad de resolver el caso, ok, que insisten en vez de desistirse, que es lo lógico que debería hacer la fiscalía, ¿no? Yo no, sin ser abogado, digo, es evidente, este caso no existen pruebas contra Israel Vallarta, sí, ¿no? si de eso existen. Y entonces la fiscalía debería lógicamente desistirse. Esto no está ocurriendo. Sí, ¿no? Claramente hay un malestar dentro del gobierno por este caso, ¿no? No saben muy bien, están diciendo que hay otras acusaciones en contra de Israel Vallarta. No las hay en realidad, todas las acusaciones están ligadas a Eduardo Al mismo, Margolis, ¿verdad? a Exacto. personas que él proporcionó como víctimas, ¿no? O sea, Ujú, personas que habían sido algunas realmente secuestradas, otras no. Entonces, bueno, todo es fruto de un mismo montaje judicial. La fiscalía debería desistirse. Una amnistía, digamos, cumpliría a Israel Vallarta con los requisitos. El tema es ujú. que no es la solución que él desea, ¿no? Ah, exacto. Además, ¿verdad? Tampoco desea salir por violaciones a sus derechos. O sea, él quiere demostrar su Su inocencia, aunque inocencia. bueno, de alguna manera su inocencia queda demostrada por la falta de pruebas. Claro.
En la justicia normalmente es la fiscalía la que tiene que demostrar la culpabilidad, no el acusado el que tiene que demostrar su inocencia, porque Exacto. realmente su inocencia queda demostrada por defecto. No Sí. existen pruebas. Eso lo detallo mucho en el libro, analizo todas Ujú. las pruebas que son presentadas, hablo de pruebas materiales, no solamente de testimonios, y muestro y demuestro cómo estas pruebas, supuestas pruebas materiales, son en realidad pruebas de su inocencia porque han sido fabricadas o sembradas por la AFI en ese Claro. entonces para cumplir con las Sí. ¿Me entonces, escuchas ahí? bueno, Sí, ¿verdad? a ocurrir. A ver, ¿Será que, pues, también este personaje Margolis, pues, ha abonado a seguramente. que no se resuelva? Seguramente tiene muchas, ahí está jalando muchos hilos todavía dentro de la fiscalía. Se sabe que en la época de Felipe Calderón, tanto Eduardo Margolis, aunque más en la sombra y Ujú. en las luces estaba Isabel Miranda de Wallace, pero ambos personajes manejaban un poco a la entonces PGR a su antojo, ¿no? Sí, Fabricaban culpables, obtenían detenciones, participaban en torturas, bueno, en función de los intereses que ellos tenían, ¿no? sí. Pero ahora es posible todavía que hayan quedado secuelas de su influencia y las resistencias que existen en enfrentar este caso de una manera justa, pues demuestran eso, sin Aun duda. cuando, como decíamos hace rato, en la serie lo dice. Y curiosamente en la serie es el único que no sale su rostro, ¿no? Sí, Además. él es muy este, celoso de que se preserve su imagen como empresario, ¿no? Aunque bueno, ya está más o menos ahora circulando por todo México. Yo creo que él no midió tal vez muy bien el efecto de participar en un documental de Sí, Netflix. Sabía que sí, dándonos una entrevista en el 2009 no arriesgaba mucho, porque sí, de ¿no? todos modos el sentir popular y los medios estaban de manera abrumada, estaban defendiendo la culpabilidad de Florence Cassé y Israel Sí, Vallarta. Entonces, el hecho de que hubiera 3 corresponsales extranjeras investigando no le preocupaba mucho y con razón. O sea, claro. cuando salió mi libro tuvo poco. También el libro que escribió el periodista de investigación Vélez, un buen amigo mío, Ujú. escribió también un libro sobre el caso José Reveles, ¿no? un poco, sí, hasta que salió el libro de Jorge Volpi, ¿no? Ujú. Y eso permitió por lo menos abrir un poco el debate sobre lo que había pasado en este caso y hasta ahora pues la serie está llegando Sí, con mucho más amplio y eso es muy interesante. Es muy sí, interesante porque ya la gente está mejor informada sobre el caso y ya está dispuesta a darse cuenta de todos los abusos que ocurrían. Entonces, gran parte de la sociedad ya era consciente de eso, pero no tanto de hasta qué punto fabricaban los expedientes también en sí, esta época, ¿no? No solamente eran montajes mediáticos. Y es totalmente. muy triste que se haya engañado a la sociedad con este caso porque pues no es justo, ¿no? O sea, porque el tema del secuestro es un tema muy grave Ujú. que genera mucho sufrimiento en México y hacer creer en la detención de unos secuestradores y de una banda que en realidad no existe y son personas inocentes, es una manera muy perversa de engañar a la sociedad. Eh, Totalmente. engañándola a partir de su propio sufrimiento, ¿no? Y eso no genera justicia. Fabricar culpables no genera justicia No, para las víctimas de secuestro, en absoluto, al al contrario, contrario. lleva sus casos a un callejón sin salida de donde pues difícilmente luego pueden acceder a la verdad y a la justicia que tanto necesitan, ¿no? Sí, Entonces, bueno, te decía antes, hay gente luego que en las redes insulta y es desagradable, y mucha gente que a veces me acusa de defender secuestradores. sí, se te No, ha no, dicho, en se este te ha caso, los secuestradores fueron Margolis, Genaro García Luna y Luis Carnas Palomino. sí. No fueron Israel Vallarta y Florence Cassé. Ellos mismos fueron secuestrados.
porque Y no quiero fueron. justamente preguntarte tu opinión de García Luna. ¿Por qué es que ahora se conoce justamente, además de lo que está acusado en Estados Unidos, pero se sabe que desde temprana edad era delincuente? Eh, yo no entiendo cómo pudo llegar a estas esferas y cómo en el gobierno de Vicente Fox es el director de la AFI y luego en el de Felipe Calderón, el secretario de Seguridad Pública. ¿Tú cómo te explicas eso? Sabiendo, pues, eh, lo que era desde joven, y sé que, bueno, estuvo en varias cuestiones de policía y todo eso, pero no alcanzo a entender cómo es que llega tan lejos una Sí, persona así. y si personajes como él llegaban a este nivel de poder, ¿qué podíamos pensar de todos los que estaban por debajo de él, no? Sí, O sea, eso es lo terrible. Y es esa cultura, esa manera de hacer las cosas que García Luna finalmente dejó impregnada en varias generaciones de policías, ¿no? Hay policías todavía que eh, torturaron a los Vallarta y ujú, están todavía en activo, ¿no? sí, Porque claro. eso se consideraba normal y todavía hay tortura en México porque durante mucho tiempo se consideró normal. Sobre tu pregunta, yo no sé, pero pienso que Felipe Calderón tiene muchas cuentas que rendir ante los mexicanos por haber puesto a ese personaje siniestro al frente de la seguridad pública de este país en un momento además tan difícil, tan crítico, ¿no? De Sí, enfrentamientos entre cárteles de narcotraficantes, o sea, en cuando había una guerra desatada entre las organizaciones del crimen organizado, poner a ese personaje al frente de la seguridad era como sí, llevar al país al caos y fue así. Y pues lo triste es que los medios de comunicación no quisieron ver eso ujú, cuando estaba ocurriendo, los grandes medios. sí, Y yo digo a veces, qué importante es el periodismo independiente, ¿no? Porque cuando investigamos el expediente del caso de Florence Cassé y Israel Vallarta y presentamos los resultados de nuestra investigación a varios periódicos del país, y en uno nos dijeron, no, pero hay demasiada presión del gobierno para publicar eso, ¿no? Una versión ujú, que no fuera la versión oficial. ujú, Qué importante es el periodismo independiente en sí, ese contexto en que los grandes medios estaban vendidos al poder. ujú. Digo, estaban, pero todavía, o sea, ahora está más dividido, ¿no? Pero todavía unos Pero se venden a todavía, un partido, otros a otro, o sea, exacto, y defendiendo intereses políticos, cuando lo que importaba entonces era defender el interés de la sociedad, de sí, sus lectores, ¿no? Defender a la sociedad mexicana. sí. No, a mí me parece increíble cómo llegó hasta ahí. Yo tengo una teoría que no sabe, a lo mejor es una locura, pero yo tengo la teoría de que tal vez Estados Unidos pudo haber, eh, pues, impuesto, no sé por qué, pero en aquel entonces, pues, se obedecía mucho a Estados Unidos. Sí, Estaba el Plan Mérida, que mandaron muchísimo dinero a México. No sé, a mí un poquito me lleva hacia allá de sí. porque me resulta imposible creer que sabiendo todo eso que se conoce ahora y que me imagino que se conocía, que ellos lo conocían, que hubiera llegado a tales niveles. Mi teoría un poquito es esa, que a lo mejor pues, lo impusieron y pues ahí se quedó haciendo lo que hizo, ¿no? Es No sé. terrible, ¿no? Y luego Sí, vemos años después como Estados Unidos está ahí en la sombra sí, manejando algunos de los casos más graves, como el caso, por ejemplo, del agente de la DEA, sí, ¿no? Enrique Camarena, de cómo sí. están también, o sea, porque acusan a los grandes capos de la época, Ujú, pero pues ahí estaban también la sí, CIA metida sí, en la tortura, en el asesinato de un agente de la DEA. Entonces, ¿hasta dónde llega la influencia en el sí, caso de García Luna? De cómo primero pues podrían ponerlo y luego
detenerlo ellos mismos, ¿no? Sí, Para cubrir. que creo que por ahí como que los traicionó él con algunas cosas y creo que por eso, pues, dijeron: "¿Sabes qué? Vente para acá". Esa es mi teoría, no sé si algún día se llega a probar, quién sabe qué vaya a pasar. Pues luego o sea, años después descubrimos cosas tan sorprendentes que no sería de extrañar, ¿no? Sí, no sería de extrañar. Oye, muchísimas gracias. Yo nada más quería tu opinión en 3 temas que, pues, en este momento son de interés general. Déjame nada más leer, 3 comentarios. Uno de Patrick Font, que le mandamos un gran saludo. Dice: "Un gran saludo a ustedes 2 que tengo el gusto de conocer. Felicidades por la transmisión". Le mandamos un gran saludo a Patrick. Otro Rafael dice: "Qué conceptos tan interesantes y verdaderos sobre nuestro país", lo que platicábamos hace rato. Juancito Nicolás Becerra Hernández dice: "Felicidades a Emanuel por su gran aportación documental. El bibliotecario le manda un abrazo. Ah, es una chida máxima". No entiendo. Un abrazo. Es una chida máxima. No sé. Y merci, te pone. Bueno, yo te quería preguntar tu opinión rápida sobre 3 temas, que uno de ellos, lo de la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué opinas tú de esto? ¿Nos escuchas por ahí? Tenemos otra vez problemas. A ver, vamos a recuperar la transmisión. Hola, hola. Ay, creo que ahora sí ya se nos fue. ¿Nos oyes por ahí, Emanuel? A ver, vamos a... Hola, hola. No, creo que ahora sí ya se nos fue. Eh, Vamos a escribirle por acá. Ya nada más estábamos por cerrar. Creo que ahí Ah, está. Ahí estás. Regresaste, Emanuel. sí, sí, aquí estoy. ¿Sí me escuchaste la pregunta? No, Bueno, te preguntaba, te quería hacer 3 opiniones. Una sobre la prisión preventiva oficiosa. ¿Qué opinas de este tema que ahorita está candente? no, pues yo creo que antes el debate era sobre el arraigo, ¿no? Ujú. Luego quitaron el arraigo y estamos con la prisión preventiva oficiosa, que se presta a los mismos abusos que a los que se prestaba el arraigo entonces. Que ahí Um, eres culpable hasta no demostrarlo, ¿no? sí, la prisión preventiva tiene sentido, pero que sea oficiosa es ahí donde pues llegan los abusos, ¿no? O sea, aunque bueno, no soy experta en el tema, pero esa es mi opinión, ¿no? El otro En tema, realidad hace falta un sistema de justicia que funcione, ¿no? Por muchas reglas que se vayan poniendo y cambiando, sí, en realidad lo más importante sería un sistema de justicia eficiente. exacto. El otro tema que te quería preguntar es la militarización de la seguridad pública, justamente. La militarización. No, Sí. pues tampoco soy experta en el tema, pero lo que dicen los expertos es realmente han constatado todos estos años en que ya ha sido un hecho a través del país, ¿no? Ujú, Eh, la cantidad de abusos, de violaciones a derechos humanos que conlleva dejar la seguridad pública en manos de personal militar que no está formado para enfrentar esa tarea. ujú, Lo triste es que se va posponiendo siempre la tarea de fortalecer una fuerza civil, una policía, de fortalecerla frente a la corrupción, de formar una ujú, buena fuerza, una policía federal que, pues, por muchos abusos que haya cometido, y en mi libro hay muchos ujú. ejemplos, pienso no se debería haber desmantelado. O sea, se debería haber apostado por reformar, modernizar y reforzar la Policía Federal, que en los últimos años era una tarea que ya estaba en marcha, ¿no? Y Ujú. entonces echar a perder este esfuerzo para poner a los militares en su lugar, pues creo que no, es muy triste, no se debería liquidar a una fuerza civil así bajo el pretexto de que es corrupta. O sea, se debería trabajar para que no lo sea, ¿no? Pero no.
no llevar esa corrupción a otro lado y ponerle otro nombre. O sea, eso claro. no resuelve nada, ¿no? Entonces, bueno, qué tristeza que no se esté apostando y desde la base, ¿no? Por la policía local. Digo, es lo que dicen los expertos, porque yo no soy experta en esos temas, Ujú. pero Sí, sí, que no se esté apostando por la fuerza civil y por renovar la policía al nivel municipal, estatal o federal y federal, y desde ahí tener una fuerza de seguridad pública en la que los mexicanos puedan confiar, ¿no? claro. Uh, Totalmente. Y bueno, el último tema es uno en el que sé que has estado activa. Justamente veo el póster que tienes ahí atrás, y es el asesinato a periodistas y activistas en México. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Siendo una corresponsal. Mi opinión, bueno, no como corresponsal, yo es una opinión, bueno, claro, soy corresponsal, pero llevo 14 años en este Ujú, país y es una opinión que escucho también en boca de muchos colegas periodistas mexicanos, es ujú, la tristeza de ver la falta de sensibilidad de la sociedad frente a eso, ¿no? ujú, Porque no estamos diciendo que la vida de los periodistas vale más o de que um, haya que hacer más escándalo por los asesinatos de periodistas, pero el tema es que la sociedad se ve directamente violentada por estas muertes, porque cuando hay periodistas amenazados, agredidos, amedrentados, silenciados, ujú, ese es el derecho de toda la sociedad a ser informada que ujú, está vulnerado, ¿no? Que está violado. Y una sociedad que no está informada sobre, entre otras cosas, los abusos que comete el poder o los empresarios, ujú, ¿no? Pues es una sociedad que no alcanza un nivel de conocimiento sobre sí misma y claro. no puede vivir en libertad, ¿no? Y lo que No decíamos sé, justo al o sea, inicio, la prensa es un pilar de la democracia. Entonces no estamos solamente hablando de vidas humanas, ujú, que ya de por sí es terrible, estamos hablando también de personas que se dedican a buscar la verdad, a informar sobre casos sobre a veces personajes peligrosos ujú, que justamente los quieren silenciar, ¿no? Y no quieren que la sociedad sepa lo que está pasando. Entonces, es algo que debería tocar a cada mexicano lo que está pasando con los periodistas. Cada ujú, mexicana debería tomar entrar en resistencia, ¿no? Contra esa violencia contra la prensa, porque es un tema de todos, no es un tema solamente de periodistas. Y es triste ver que la sociedad no se siente como implicada en esto. O y sea, mira, justo un comentario de Soledad Loaesa en tu libro, y justo creo que define muy bien, porque dice, y con eso ya vamos a cerrar, dice, el mexicano tiene mucho miedo al conflicto. Preferimos dejar que los problemas se pudran en lugar de buscar una solución, lo que necesariamente implica una confrontación. Además, diría que este miedo al cambio también está vinculado a un inmenso egoísmo, que es el resultado de una sociedad fragmentada, una sociedad donde la identidad social, la clase social, pesa demasiado. Pues mira, pues eso es terminar en una nota muy negativa, ¿no? sí, desafortunadamente, pero bueno, así es esto y bueno, la verdad te felicito por todo lo que has hecho, además de los 2 libros que ya comentamos, todo lo que has hecho de corresponsalía en México y además, ¿por qué no? Y decimos que son temas fuertes y, pues, lamentablemente cerramos con estos, pero creo que, pues, debemos de abrir los ojos a muchos de estos temas, ¿no? Sí, sin Y duda. es importante difundirlos, aunque a veces no son, pues, tan agradables, pero, pues, creo que es importante abrir los ojos a estos temas que a veces, como decíamos hace rato, creo que, pues, nos cegamos ante ellos, ¿no? Sí, pues muchísimas gracias, Omar, por esa plática tan agradable, por tus preguntas tan diversas. Este, no sé si fue interesante escuchar Sí, mucho, mi muchísimo, la opinión, verdad, muy pero para mí fue interesante una plática agradable. para mí también, y muy interesante escuchar tu punto de vista
de alguien, pues que viene de fuera, pero que ya ha tenido muchos años en México y que ha tenido ya esta oportunidad de conocernos, conocer al país y de formarse, pues, esta opinión, ¿no? Y, pues, obviamente, con estas investigaciones, mucho más, ¿no? Muchas Ujú. gracias, muchas Gracias a felicidades. ti. Estaremos siguiendo, pues, lo que estés publicando, y en tus entrevistas. Cuídate mucho y, bueno, nos vemos pronto. Gracias. Gracias a todos los que Y nos vieron o escucharon. saludos a los que Y escucharon. estén pendientes la próxima semana una entrevista igual de interesante. Cuídense mucho, que estén muy bien.